toda ofrenda para abrir los caminos o el amor tienen que estar acompañados de baños de despojo, muchos trabajos que no se hacen, o se hacen ofrendas, o se hacen un trabajo de esta índole, la persona tiene que darse diferentes baños de despojo, sobre todo con botón de oro, la hierba botón de oro, no con el botón de oro, sino con la hierba botón de oro que la ripea. Eso suelta como una melaza y es como especie de una miel espesa. Y es bueno para el amor y para el desenvolvimiento, utilizando los geleles en representación de Mamá Chola, la caridad del cobre. Si bien estas hojas de tuna van a representar a 7 rayos, también van a estar directos porque están dividiendo en 4, como decimos, el camino de Lucero Monte Leguá. El plato hace la representación del círculo y las tunas la representación de la flecha en este caso. Vemos cómo el palero envuelve en manteca de corojo los dilongos, en el dilongo los geleles, los pinta y los ahuma para así quitar todas las cosas malas que pudieran estar en él. No solo eso, pide a Lucero Leguá que nos abra los caminos para así quitar todo escollo o toda cosa mala que pudieran estar perjudicando. Los paleros utilizan palo Benjamín para el amor, palo llamado para el amor, palo jalajala para el amor, y utilizan también vencedor o, o, o otro palo que podíamos utilizar también para dominar a los amantes, palo moro, y a la vez canela. El palero utiliza en este caso bejuco batalla para vencer todo tipo de guerra que pudiera estar reflejando en su encombo o su cuerpo. Cada forma primitiva, como hemos dicho, se remonta a cientos de años, y el conocer sobre estos trabajos en un futuro va a ser muy beneficioso para todas aquellas personas que están nuevos en esta religión y que en un futuro, cuando ellos se hagan tata, tengan la oportunidad de realizar los trabajos. En el mundo de los anguleros o de los paleros, siempre la intriga está constantemente. Muchas veces se encuentran los paleros tropiezos entre los propios pangueames o hermanos religiosos, ya que estos tratan por todos los medios de que él no avance y mantener los conocimientos que tengan y no darlo a conocer a nadie, mantenerlo en un secreto, mantenerlos en un tabú. Esto es un problema grande para aquel palero que comienza nuevo y que quiere expandir sus conocimientos en base a su rayamiento que tiene, en base a que quiere tener una enganga. Yo recomiendo que el que quiere tener una enganga primero debe saber trabajar un poco antes de tener una enganga, ya que las engangas solo lo pueden tener los padres engangas o los tatas. Si usted no es tata, usted no puede tener una enganga. La enganga tiene que salir de otra enganga padre. Si sale de otra enganga que no es de nadie, si salió porque usted la hizo, porque creyó que haciendo una enganga usted ya poniendo palo era lo suficiente, no es así. Yo digo todo esto no
para que la gente crean de que uno lo sabe toda. Yo no la sé toda. Yo digo esto para conocimiento de todas las personas. Es bueno saber y conocer de que esta religión es un poco complicada y que usted no la va a aprender en 2 días, ni en 3 días, a pesar de que usted esté viendo programas que van más allá de muchos conocimientos, y a la vista de cualquier palero usted va a ver un trabajo limpio que tiene una gran belleza y a la vez tiene un gran poder mágico, y sobre todo de los inquisis de Nganga o espíritus que habitan estos fundamentos. Los trabajos pueden ser a la luz del día. Muniá. El palero usó maciense, manteca de corojo. O puede utilizar maciguango, manteca de cacao. Puede tocar con los tambores macingüila y realiza estas ensaras, como dice, al pie de la letra. Es bueno saber que el palero usa indambo quincolo, miel de abeja, y dimbo musenga, melado de caña, para alimentar a sus espíritus cuando estos están realizando el trabajo. Todos estos trabajos tienen que ser alimentados con un ensuso, con un gallo, pero nosotros no vamos a dar ese sacrificio a la vista de todos ustedes. Simplemente estamos dramatizando y así ustedes pueden realizar o tener la idea de cómo podemos hacer un trabajo para el desenvolvimiento y a la vez para el amor. Como dijimos, el palero puede utilizar palo moro para atraer a los amantes. Puede utilizar palo vencedor, palo llamado, jala, jala, ven a mí, yo puedo más que tú. Y con esto puede realizar un trabajo para el amor. Otros paleros utilizan el semen, otros paleros junto con los palos utilizan 2 imanes, uno hembra y uno macho, para atraer a la otra pareja. Otros piden una ropa interior de la persona usada o unas medias. Otros piden uñas o pelo en cefo para realizar el trabajo. Otros, cuando esa persona escupe, lo están vigilando y cuando se van, recogen esa saliva con un algodón y la traen al palero. Eso puede ser también más fuerte y muchas veces otros paleros piden hasta la orina de la persona, o sea que cuando va al baño orina, la mujer coge un algodón y lo mete en la taza del baño y recoge ese algodón y deja que se seque y se lo lleva al brujero para hacer brujería. Otras mujeres en Cuba utilizan un bistec y se lo ponen en sus partes cuando tienen el periodo y así se lo fríen al marido y se lo dan a comer. Existen infinidades de cosas para el amor. Los verdaderos paleros no hacen amarre, hacen un acercamiento, un endulzamiento, y eso es como debe suceder. Pero otros paleros sin escrúpulos, o otros paleros porque les da la gana de hacerlo, hacen trabajo para el amor. Tan simple como eso. Las creencias son diversas y cada cual tiene creencia en su Munanzo Congo. Pero esta religión es una sola, a pesar de que tiene diferentes ramas. Los trabajos, todos son aceptados por los paleros, utilizando bejuco o batalla, poniéndolo en cruz para que Nsambi ayude en el trabajo y no tenga nada que ver en Dokin, el dios de las malas artes, en este trabajo. Las representaciones con 5 yemas de huevo en el trabajo
van a estar representadas a mariquilla, agüe. Siempre tenemos que pedir licencia, mamá, un bola, virgen de regla, ya que cuando hacemos un trabajo para el amor tenemos que utilizar las dos aguas y ellas son hermanas. Muchas veces estos trabajos son llevados a Encanima, al río, y el palero, quilumbo quintumbo, va trabajando durante 5 días. Por eso estos trabajos pueden resultar hasta sumamente caros cuando el palero lo hace verdaderamente, porque lleva una serie de trabajos y pasos a seguir que cuando termina la persona de verse o hacerse el trabajo no se ha finalizado el trabajo. Tiene que estar a lo mejor en la enganga por 2 o 3 días, debe a lo mejor que llevarse al río, al monte o al mar, o de acuerdo a lo que sea. O muchas veces en Cuba lo ponen en la ceiba o lo ponen en una palma o lo llevan a una manigua, y todas esas cosas existen. Como dice, Muno un Toyota en Sualo, Tuyán en Sualo, Muno Tuyán en Sualo. Estoy trabajando, estoy ensarando. No queda duda alguna que el poder de lo desconocido está presente en cada trabajo, utilizando plumas del oro. Ya esto va a ser un poco más complicado para el trabajo, pero siempre se encuentran las plumitas del oro. Y estas plumas van a estar, como dice, embobando, hablando encima de la persona para librarlo de todas las cosas malas. Y para el amor va a estar, como dicen, enrolando a esa persona también cuando habla. Estamos haciendo 2 trabajos en uno, porque pudiéramos hacer 2 trabajos diferentes, pero estamos haciendo 2 trabajos en uno. Esto va a traer a la persona, como dicen, buenas corrientes, va a abrirle los caminos. La mayoría de las personas no le tienen muerto echado. Son pocas las personas que tienen espíritus echados. Todo el mundo no sabe no sabe echar espíritus. Si no, estuvieran los espíritus por montones, por cualquier cosa que te hacen un espíritu, te mandan un espíritu, un arreo, te hacen un trabajo, pero no es así. Muchas veces las personas tienen acciones que recogen espíritus. El palero está echando pescado ahumado, también va a echar judía ahumada, porque está representándose el cuyo Lucero Monte Leguá. Las engangas también comen judía ahumada y pescado ahumado. Al que no lo sabía, usted puede darle a su enganga pescado ahumado y judía ahumada. Pone 2 plantillas con diferentes signos para que vaya cheche por la encila, para que vaya bien por la calle, por los caminos, para que se le abran todas las cosas malas que tenga. Y así el palero va a estar realizando un trabajo que va a ser importante, no solo en la vida de él, sino en su propio encombo o su propio cuerpo, ofreciendo el L, huevos, a mamá chola, a la caridad del cobre. Esos LL pueden ser pasados a la persona, esos LL pueden estar limpiando el cuerpo y a la vez pueden abrirse para echar su yema y otras veces hasta la clara. En este mundo fantástico